Hola, otra vez, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones Incómodas. El día de hoy tenemos a Pamela Fisher, que está sintonizándonos desde Buenos Aires, Argentina, y vamos a hablar de Derecho con Propósito. Y enseguida la voy a invitar, esperando que ya se escuche bien el audio y que el video esté corriendo bien. Acabo de revisar mi conexión de internet y está bien. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, te voy a invitar y ojalá que nos vaya muy bien en conexión. ¿Ya me escuchas mejor? Ahí te escucho, ahora sí, muy ¡Eh! bien. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias, qué emoción, problemas técnicos siempre. ¿Cómo estás, Tessy? Muchas gracias por esta invitación. No, al contrario, gracias a ti. Yo pues, he estado viendo un poquito de tu website y un poquito de que haces tus viajes tú sola y, y de cómo pues, te relacionas con el derecho, ¿no? Y por eso decidimos hacer esta conversación y quisiera que pues, nos platiques un poco de ti, nos comentes qué te llevó a decidir hacer derecho con propósito, cómo llegaste ahí. Bueno, Derecho con Propósito es, digamos, parte de una búsqueda personal que empezó hace unos años y se canalizó, digamos, hace unos 2 años y medio aproximadamente y se materializó en este proyecto de Derecho con Propósito. Bueno, yo tengo estudio jurídico en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y bueno, soy abogada y mediadora prejudicial. Entonces, desde que me recibí fue comenzar una búsqueda, ¿no?, profesional. Entonces, ¿cómo hacemos para que seguramente a muchos nos pasa, estemos en la profesión en la que estemos, cómo hacemos para conciliar nuestras metas personales con las profesionales y cómo hacer que encaje con nuestros valores, con lo que nos apasiona, ¿no? Es decir, Claro. hacer un combo y no que sea el trabajo por un lado y en un estanco aparte en nuestra vida personal. Entonces, un poco fue eso, fue una búsqueda de un propósito en esta vida, qué propósito tengo con el derecho, qué es lo que yo puedo aportar desde el derecho y ahí surgió este emprendimiento. Ay, qué buena onda. Por ejemplo, ¿puedes darnos un ejemplo para las personas que no conocen mucho de cómo llevarías, por ejemplo, algún caso? Digo, no tienes que hablar de ningún caso en específico, pero algo hipotético así de, ¿por qué es Sí. diferente? Sí, mira, nosotros en nuestro país, aquí en Argentina, la mayor parte, es decir, el medio más común o más instalado para resolver conflictos y de hecho la mayor formación que tenemos en la universidad es digamos, medio judicial de resolver los conflictos en un tribunal con un juez que es, digamos, objetivo, que no conoce a las partes y cada parte lleva, digamos, su visión, ¿no?, de la situación, qué es lo que pide, y un juez resuelve, ¿no? Cada uno con asistencia letrada y un juez resuelve. Pero nosotros tenemos un procedimiento anterior a esa instancia judicial, que es la mediación prejudicial, que hace unos años ya se instaló, aproximadamente ya hace veintitantos años, casi 30, en los cuales, bueno, lo que se trata de promover es la comunicación entre las partes y que se pueda resolver ese conflicto que tienen antes de llegar a la instancia judicial. ¿Qué proponemos desde el espacio de derecho con propósito? Que no solamente tenemos la instancia judicial o la instancia de mediación prejudicial, es decir, el derecho no está reservado solamente para esas instancias. Desde Derecho con Propósito lo que propongo es resignificar esta relación que tenemos con el derecho, ¿no? Y hacerlo, digamos, nuestro aliado en la vida diaria, porque más allá de que nosotros tenemos y realizamos actos todos los días, no tomamos conciencia a veces que muchos de esos actos son actos jurídicos y tienen consecuencias. Entonces, no solamente podemos utilizar el derecho en un juicio, en un tribunal, a que un juez nos diga qué es lo que, cómo debemos resolver eso,
esa situación en particular, sino que también en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, es decir, poder tomar conciencia que desde que compramos una casa o un auto o una golosina en un kiosco es un contrato de compraventa. Por supuesto, no con las mismas consecuencias, no es lo mismo o no tiene la misma envergadura el chocolate en el kiosco que una propiedad. Sin embargo, es un contrato de compraventa, pero amigarnos con el derecho. Nos tomamos un bus o un avión para viajar, para que nos gusta tanto viajar, y es un contrato de transporte. Entonces, usarlo, aliarnos, tenerlo como nuestro aliado para tomar decisiones en la vida diaria y que no sean esporádicas solamente cuando tenemos un gran inconveniente judicial y lo tenemos que enfrentar de esa manera. Mira, que es súper interesante lo que estás diciendo, porque eh, no, o sea, yo sí sé de estos contratos de compraventa, ¿no? Pero yo la verdad es que tengo una relación, mi hermano es abogado y él se dedica al litigio internacional, entonces, y es comercial, ¿no? Entonces, esto que dices de la mediación de entre dos partes para ver que se llegue a un acuerdo antes de llevar un juicio, pues, que va a tener muchas consecuencias a nivel financiero y para las dos partes y todo, lo conozco muy bien, pero yo la verdad tengo así como que medio, pues sí he tenido como que una distancia muy fuerte con el derecho, porque no sé cómo relacionarme con eso, o no sé si se presta mucho a que, es que, mira, lo que pasa, y es aquí creo que cuando puedo conectar la conversación incómoda, ¿no? Es, yo siento que muchas veces para uno tener una buena representación legal y para tener un buen consejo legal, tiene uno que tener una capacidad económica elevada. Y es difícil que las personas, por ejemplo, de bajos recursos o de pues baja, no sé, que no han tenido oportunidades de tener educación o lo que sea, entonces no pueden tener buena representación legal y entonces cometen estos errores de compraventa, se manipulan muchas cosas, hay manipulación de contratos. Entonces, yo quisiera saber de, por ejemplo, qué podría ser, o sea, qué podría ser útil o diferente para las personas que no tienen recursos para tener un buen abogado. Bueno, no sé en distintos países cómo podría llegar a ser, es decir, no sé bien cómo funciona en Estados Unidos o bueno, en México, de donde sos, pero aquí en Argentina, por ejemplo, hay un sistema de asistencia legal gratuita para personas de bajos recursos en varias instituciones, pero sobre todo en el, por ejemplo, Colegio de Abogados y demás. Pero sí es cierto y coincido con vos, y de hecho una de los objetivos de la ONU de desarrollo sostenible es el acceso a la justicia, porque en el mundo hay una gran, digamos, una marcada diferencia en el acceso a la justicia de personas que tienen muchos recursos de las que no lo tienen. Entonces, parte de este propósito y de cómo puedo yo aportar en el mundo y sin querer, o sea, tener una expectativa de ayudar al mundo, porque siempre tenemos que empezar como de a pasos muy chiquititos, es quizás poner información a disposición de las personas, ¿no? De que se amiguen con esto, de que no está reservado solamente para personas de muchos recursos o para profesionales específicos del derecho, sin perjuicio de que, por supuesto, que necesitamos siempre un asesoramiento de un profesional, pero amigarnos, es decir, porque muchas veces también lo que pasa, y otro tema para incómodo, ¿no? Es cómo nos relacionamos con el conflicto o qué, digamos, qué connotación le damos a la palabra conflicto, porque muchas personas en esto de, bueno, no sé cómo hacer o no me relaciono bien con ello, nunca tuve una situación similar, no sé cómo se hace, no tengo ganas de tratar con un abogado, seguramente voy a tener algún problema, evaden algunos inconvenientes que tienen que se podrían o sea, resolver tomando responsabilidad, que eso también tiene que ver, y ya salimos del derecho, ¿no? Con tomar fuerzas, conectarnos con nuestro poder personal, con nuestra libertad de tomar decisiones y poder decir, bueno, ¿qué herramientas tengo a disposición?
Ahora con la tecnología tenemos mucho acceso a la información. Sí entiendo que podés tener el acceso a la información, pero luego no poder, o sea, ¿qué hago con toda esta información? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Pero bueno, intentar, digamos, tener esta información a disposición de la gente. Bueno, uno de los objetivos de responsabilidad social en Derecho con Propósito tenemos, por ejemplo, tratar de llegar a 100 personas en el año diferentes con información o que necesiten algún servicio. Entonces, quizás si alguien no tiene recursos y no puede pagar una asistencia letrada, se puede comunicar con nosotros y nosotros podemos al menos decirle qué es lo que tiene que, cómo tiene que canalizar, digamos, su reclamo o a qué instituciones tiene que acudir y demás. Lo que pasa es que, bueno, es diferente de acuerdo al país. Lo que tiene el derecho es eso, que de cada jurisdicción tiene su forma y sus procedimientos y sus maneras. Claro, pero ¿y cómo, o sea, eso lo entiendo perfecto, pero tú, por ejemplo, ¿cómo le haces para, o sea, fuera de la jurisdicción de Buenos Aires y de Argentina, ¿tú cómo le haces, por ejemplo, cuando tienes un caso en el que sabes que se ha cometido un acto de injusticia y no está siendo respaldado por la jurisdicción del país? Bueno, en realidad acá sí quisiera hacer una aclaración porque de los conflictos que estamos nosotros hablando es conflicto entre dos partes o particulares, sea civil o comercial, pero no, por supuesto, que esté o algún delito penal, por ejemplo, un abuso de menores o un homicidio, que eso, digamos, va otra rama del derecho, y tampoco conflictos armados o desplazamientos por violaciones a derechos humanos, es decir, esos son otros tipos de conflictos. Todo lo que yo puedo aportar y lo que puedo hablar es sobre conflictos entre particulares, ¿sí? Bueno, yendo a cómo podemos actuar, nosotros aquí en nuestro sistema judicial tenemos varias instancias, con lo cual, digamos, si nosotros vemos que en la primera instancia el juez, digamos, no ha, o bueno, digamos, la sentencia no es acorde o sentimos que se está cometiendo una injusticia, nosotros tenemos una segunda instancia para poder pedir la revisión de esa sentencia y después tenemos una ulterior instancia y en el caso de que haya pactos internos, o sea, derechos incluidos en pactos internacionales, también podemos acudir a tribunales internacionales. Entonces, dependiendo el derecho que se está infringiendo o la injusticia, digamos, que está ocurriendo en ese momento, podemos elegir qué vías utilizar, ¿sí? Okay. ¿Y te ha tocado así que las personas no entienden lo que les estás diciendo porque se habla en términos muy técnicos? Bueno, estamos intentando, o por lo menos desde Derecho con Propósito, lo que yo intento es tratar de todo el tiempo bajar ese vocabulario técnico, es decir, hablar en un lenguaje simple, porque después de todo lo que yo estoy intentando hacer es que tengamos esta relación con el derecho a diario. Entonces, tiene que ser en un lenguaje simple que podamos comunicarnos todos y no necesariamente que solamente entiendan los profesionales del derecho. Entonces, trato siempre de hacerlo lo más simple posible, pero y si alguien me dice que lo que estoy diciendo quizás no lo comprende, busco otra manera o quizás con algún ejemplo o quizás con otras palabras. La idea es que nos amiguemos con los términos y que no todo sea vocabulario técnico, más allá que, por supuesto, en las instancias, ya sea, digamos, formales, judiciales o de mediación, hay que usar un vocabulario técnico específico de la materia, pero para que la persona entienda, o cuando yo me tengo que comunicar con los clientes, cuanto más simple y un lenguaje más amigable, mejor para que pueda comprender. Claro, sí. ¿Cómo
es que ya no sé cómo te iba a formular esa pregunta. Tenía una forma específica de formularla, pero como que se me atrapió el cerebro. Este, de, después de que tú estudias la carrera y sabes que, bueno, esta carrera de derecho es muy demandante a nivel de crecimiento de jerarquías y de cómo llegas a un puesto y todo. ¿Cómo tú encuentras esta inspiración y esta como luz de decir, yo voy a iniciar mi propio proyecto, o sea, voy a hacer mi derecho con propósito? Y no me voy a ir a un gabinete de abogados, no me voy a ir a una firma impresionante, no me... Porque luego a mí me pasa, por ejemplo, que yo como actriz, pues dices, bueno, pues si no llego a lo más alto de Hollywood y no me dan el Oscar, entonces no soy actor, ¿no? O sea, como que mides Sí, mucho el éxito con lo que se ha programado socialmente de éxito y no sí. con lo que a veces conecta más con nuestras aspiraciones de integrar nuestra luz y nuestro deseo de hacer las cosas, ¿no? Sí. Y entonces cuando ahí viene un cuestionamiento, pero yo quiero saber tu historia. Fue un camino, es decir, cuando apenas terminé, bueno, la universidad, yo estudié en una universidad pública, aquí tenemos acceso gratuito a los estudios universitarios, bueno, y a los primarios y educación media también. Entonces, cuando terminé la universidad, lo primero que hice es justamente buscar un trabajo en un bufete de abogados, ¿no? Porque lo que espera, como vos bien decías recién, lo que la sociedad espera, lo que tus profesores esperan, lo que la familia espera, es decir, todo está pensado, incluso la carrera está pensada para que vos salgas de la universidad y empieces a hacer juicios. Es decir, no te ocupes de nada más, empieces a hacer juicios, ¿no? Y fue un camino, porque de hecho fue lo primero que hice, es decir, seguí, ¿no? Lo que la sociedad o lo que se decía que debía un abogado hacer cuando terminaba de estudiar. Lo que pasa es que no me sentí cómoda. El primer trabajo que tuve fue en un bufete de abogados que manejaban juicios. Creo que eran juicios, bueno, yo me ocupaba de la parte comercial, había otra parte que era laboral, bueno, en fin, ¿no? Y no me sentí cómoda, y esto es una confidencia que voy a hacer, pero muchos de los que me conocen ya saben cómo pienso, y un poco también tiene que ver con cómo fue mi camino, ¿no? Yo no creo, no tengo la convicción de que un juicio que dure 10 años o 20 años pueda ser una solución para esas personas. Es decir, yo cuando veo un juicio no veo un número, es decir, no veo el número de expediente, veo personas que tienen familias, personas que tienen hijos, que tienen padres o hermanos, y tener ese conflicto sostenido durante tanto tiempo lo profundiza. Entonces yo no creo, empecé a no creer en que eso sea una forma de resolver los problemas. El tema es que el sistema judicial funciona de determinada manera, que para poder acceder a la justicia o a determinadas soluciones tenés que seguir ese sistema. Entonces dije, bueno, si yo no me siento cómoda aquí, tengo que buscar dentro de lo que puedo hacer como abogada, debe haber algo más que pueda hacer, que no sea estar en un buffet o bueno, como vos bien decís, escalar posiciones y llegar a ser socia de un buffet muy importante y demás. Entonces me dediqué más a la negociación, es decir, a la etapa anterior, a la mediación, porque bueno, cuando, cuando vi que el proceso estaba diseñado para promover la comunicación entre las partes, que duraba muchísimo menos que un juicio, porque no dura mucho más que 6 meses, es decir, debería durar como máximo 60 días, a menos que las partes, bueno, así lo quieran y estén en negociaciones y no se corta el procedimiento porque ya pasaron los 60 días, se sigue, ¿no? Pero no más de 6 meses, entonces, y si se llega a un acuerdo, ese acuerdo equivale a una sentencia judicial, es decir, si después no se cumple, ese acuerdo se puede ejecutar como se ejecutaría una sentencia. Entonces yo cuando me enteré de eso dije, bueno, es la panacea, es mi sueño. Ya está, encontré mi lugar en el mundo. Voy a ser mediadora. Y bueno,
eso fue también un camino que vengo transitando ya hace 4 años, pero, digamos, la experiencia, ya participé casi en más de 150 casos de mediación. Entonces, esa panacea que yo pensé que iba a ser, que yo dije, listo, ahora soy mediadora, bárbaro, voy a lograr que las partes se comuniquen, que mejoren su comunicación, que hablen, que puedan profundizar en qué es lo que originó el conflicto, que encuentren puntos en común. Bueno, no sucedió, al menos no en la proporción que yo esperaba. Muchas veces las partes llegan a la mediación sin querer, digamos, poner de sí para poder mejorar la comunicación con la otra parte. Simplemente quieren llegar a hacer un trámite e irse al juicio. Entonces ahí es donde yo dije, bueno, tengo que trabajar antes de que lleguen a la mediación, porque ya llegan a la mediación sin querer hacer, sin querer resolver. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer desde mi lugar? ¿Qué puedo hacer yo para que, digamos, para poder impactar en la gente antes de que lleguen a la mediación? Porque después en la mediación no van a querer resolverlo o no van a estar disponibles o abiertos a utilizar ese procedimiento para poder mejorar su conflicto o resolverlo. Y lo que le espera después es peor, porque es 5 o 10 años. Entonces, digo, bueno, tengo que impactarlos antes. Y bueno, la idea sería poder, digamos, eh, poder comunicar que tenemos herramientas para resolver conflictos. Con esto no quiero decir que no va a haber ningún juicio más, porque reitero que muchos casos tienen que sí o sí resolverse en instancia judicial y por supuesto con un asesoramiento profesional. Pero digo, llegar a la instancia de mediación sabiendo que hay herramientas para poder mejorar esos problemas que tenemos, primero prevenirlos, es decir, contar con el asesoramiento, promover, digamos, la cultura del asesoramiento, que aquí en Argentina, al menos aquí en Argentina, no sucede. Es decir, la gente va al abogado cuando tiene su problema, digamos, ya explotado y lo quiere para ayer, la resolución la quiere para ayer. Entonces, digo, bueno, quizás poder llegar a la gente antes de que tenga los conflictos, poder promover una cultura de la prevención, es decir, consulte a su abogado antes de firmar, porque una vez que usted firma en un contrato que no lee o que si lee realmente tiene un lenguaje muy técnico y no porque la persona no entienda, sino porque son términos que le demandaría años estudiar y saber su significado. Entonces, quizás él se dedica a hacer otra cosa y quizás el abogado de arquitectura no entiende nada o del abogado de medicina, me explico. Lo que quiero decir es que si usted va a firmar un contrato que no va a leer o que si lee posiblemente muchos de los términos no los llegue no llegue a comprender la consecuencia, entonces consulte antes de firmar, porque después de firmar es muy difícil revertir. Entonces, bueno, un poco el objetivo es ese, ¿no? Tratar de fomentar una cultura de la prevención. Claro, como que inspirar a las personas a tener la curiosidad, a despertarles la curiosidad de saber un poco más de lo que de lo que se van a embarcar con algún, Es, no sé, con algún inmueble o con o algún con cosas tan coche. simples como, no sé, ponerse en pareja y, bueno, decidimos irnos a vivir juntos. Bueno, felicidades, pero saben las consecuencias, es decir, digamos, saben cómo es el régimen del patrimonio, cómo administran sus bienes, qué pasa si se separan, es decir, saben que pueden hacer convenios, saben, es decir, regular todas cuestiones que después, si no se regulan o si no se tuvieron en cuenta, es muy complejo lograr una solución, o por lo menos es duradero en el tiempo, sostenido en el tiempo, que es lo que a mí me parece que no ayuda en los conflictos, es decir, tener sostenido durante 5 o 10 años. Una vez me tocó intervenir en una sucesión que estaba abierta hace 20 años, 20 años.
Entonces yo me preguntaba, la primera vez que vinieron a consultarme, habían intervenido otros letrados también, ¿no? Y yo me preguntaba en 20 años cómo cambió la vida de esa persona, porque seguramente se mudó de casa o probablemente se mudó de casa, seguramente tuvo hijos o sobrinos o nietos o algún familiar falleció o mismo él falleció. Es decir, tanto puede suceder en 20 años que me parecía una desproporción que pase 20 años un problema sin resolver, ¿no? Un poco también tiene que ver con mi personalidad de ansiedad, ¿no? De no poder tener algo en la cabeza mucho tiempo, una preocupación mucho tiempo. Sí, es como de armas tomar, ¿no? De tomar una decisión. Pero tienes razón porque yo ahorita que lo bajaste a un aspecto como de relación de pareja, ya lo puedo conectar un poco más, digo, porque pues yo no tengo inmuebles, pues, ya no sé para cuándo voy a poder tener un inmueble, ¿verdad? Lo ponemos ahí al aire porque pues ahora las propiedades son más caras, difíciles de conseguir. Este, y estos acuerdos de pareja que no en muchas relaciones se tiene una comunicación completamente transparente y abierta, hay muchas cosas dejadas implícitas o por sentado, asumiendo que el otro entiende exactamente la misma versión que yo de lo que significa estar juntos o de lo que significa compartir gastos, por ejemplo. Y en cuanto se Sí, empiezan a tocar fibras de dinero por ejemplo, por ejemplo, algo que haya sucedido, un malentendido, y en el calor de las emociones y del caos y del conflicto ya muy, o sea, ya muy exacerbado, digámoslo así, ya no hay tanto lugar a como dices, a mediar, porque entonces ya ahora sí dicen, no, no, le voy a quitar todo, me tiene que dar la casa, el claro, carro. claro. Y a veces cuando hay niños, cuando hay menores, se profundiza el conflicto porque los niños quedan en el medio de los problemas económicos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que yo desearía, ¿no? Es decir, poder tomar conciencia de que me tomé un bus para ir a mi trabajo y ya ahí puse en marcha varias normas. El contrato de transporte desde que me subí al bus y que tengo que llegar a destino sana y salva. Si me pasa algo en el medio, hay ahí un reclamo para hacer. Por ejemplo, si trabajo en relación de dependencia, bueno, tengo que llegar a mi trabajo. Si me pasa algo antes de llegar a mi trabajo, desde mi casa hasta el trabajo, ahí interviene lo que le llamamos aquí una RT, que es una aseguradora de riesgos del trabajo. Entonces, por ejemplo, si, no sé, hay un accidente y me rompí una pierna dentro del colectivo o andando en la moto de mi casa al trabajo, es decir, tomar conciencia de que un acto jurídico no es solamente, bueno, o me casé o me compré una casa o tengo una empresa. Es decir, estamos todo el tiempo celebrando contratos, tomándonos buses, yendo al trabajo, teniendo hijos, conviviendo con una pareja, prestándole dinero a un familiar o a un amigo, haciéndole el aguante a un emprendedor, quizás haciéndole algún trabajo, es decir, todas esas cuestiones, empezar a tomar, digamos, conciencia de que está con nosotros todo el tiempo y con esto tampoco quiero decir que cada cosa que hagamos tengamos que consultar a un abogado, pues sería infinito, pero sí entender que no solamente los actos grandes o complejos o cuando tenemos un juicio es, ahí ya me tengo que ocupar de mi situación legal, sino que también en otras cuestiones. Por ejemplo, vos emigraste de tu país, estás viviendo en otro país y bueno, seguramente tuviste que adaptarte a distintas reglas, a distintas formas de hacer las cosas, a distintas normas impositivas que quizás en tu país no estaban. Entonces, el derecho nos acompaña todo el tiempo. Si viajamos por vacaciones, si emigramos, si nos casamos, si tenemos hijos, esa conciencia me gustaría en algún momento poder transmitir. Sí, me encanta tu sueño y me encanta el propósito y está increíble que estén, pues que estés ayudando a personas y que estés llegando a personas para que yo no lleguen a esos juicios de 20, 10 años, ¿no? Yo sí tengo casos
digo, no míos, pero de familiares que han estado en juicios de 10 años y es tortuoso, todo el tiempo tienes el peso de la situación encima, de cuándo se va a resolver esto, a quién más le tengo que pagar, ahora qué formato tengo que ir a llenar, en dónde me tengo que presentar, ¿no? Y todo el tiempo es como agarrar un saco de piedras, ponértelo y amarrártelo cosértelo a la piel y cargarlo todo el día, todos los días, durante 10 años, o 20. Y eso te genera otros conflictos, porque quizás a veces algún integrante de la familia no quiere hablar de esa situación, pero también lo involucra, entonces una parte lo evade, la otra parte quiere solucionarlo, es decir, eso sostenido 10 años no solamente es el problema original, sino todos los satelitales, ¿no?, que nos genera, o quizás a veces no nos podemos mudar de ciudad porque tenemos este inconveniente que tenemos que resolver y a veces no nos permite mudar, es decir, un montón de cuestiones, ¿no? Claro. Pero bueno, veremos a dónde nos lleva el universo con derecho, con propósito, pero la intención está ahí. Ahí por ahí nos decía Gerardo, reeducar en un comentario. Bueno, claro, podríamos como incorporarlo en como una cosa más que tenemos que hacer en nuestro día a día, ¿no? Y qué importante lo que decías vos de la comunicación, que la comunicación es esencial cuando hay conflictos, no solamente para prevenirlos, sino también para gestionarlos y para resolverlos. Claro. Y vos decías recién esto de yo pienso o el otro piensa que tenemos o la misma forma de comportarnos en una situación y qué importante poder comunicarlo porque justamente cada persona es un mundo. Entonces, por eso a mí me resulta sumamente interesante lo que es la comunicación humana, ¿no? No solamente la verbal o qué lenguaje utilizamos, sino la no verbal, es decir, cómo dos seres humanos se comunican. A mí me parece sumamente interesante porque cada persona es un mundo y cuando dos personas se quieren comunicar hay dos mundos que se están acercando. Entonces eso puede resultar muy bien o puede resultar muy mal o puede resultar bien y después mal o viceversa. Sí, sí. Entonces, es muy importante, digamos, también tomar conciencia en qué es lo que decimos, cómo lo decimos, también tener empatía con la otra persona con la cual estamos teniendo o esta conversación o intentando la solución de un conflicto. O muchas veces nos pasa que cuando tenemos un problema nos posicionamos en lo que nosotros dijimos y es la única verdad y eso también dificulta mucho a la hora de poder acercar dos partes. Cada una sigue en su posición y bueno, poder comunicar y poder ir ablandando estas posiciones, ir fijándose en las necesidades, no solamente en las posiciones. Bueno, todas esas cuestiones se trabajan en la mediación y a mí me gustaría que en un mundo ideal lo podamos trabajar no solamente en una mediación, sino digamos, incorporar herramientas para nuestra vida, para comunicarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestros empleados o colaboradores o amigos, etcétera, ¿no? Pero veremos si a muchas personas les interesa o no, o aunque sea les genera esa curiosidad, como decíamos recién, de decir, bueno, a ver cómo sería si yo incorporaría una herramienta de negociación, por ejemplo, en mi vida. ¿Cómo podría yo usarlo en mi día a día, digamos? No solamente cuando hago una compraventa de acciones o un inmueble. En mi día a día, ¿cómo puedo yo usar eso? Y bueno, ojalá que también el camino me siga llevando a generar productos o servicios que la gente necesite, ¿no? Más allá de mi sueño, que también sea algo que las personas necesiten, que les sea útil. Tiene un propósito de servicio este proyecto. Lo que pasa es que, bueno, tengo que ver si realmente hay personas que necesitan este servicio o está solo en mis sueños.
No, 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 creo que era lo que, o sea, hace dos conversaciones que platicaba con mi amiga Jessica, ella estaba diciendo cómo cambió su visión de cómo ella descubrió que ya estaba haciendo las cosas con propósito. Y fue lo mismo que estás diciendo, dijo, me puse en una actitud abierta de diálogo y de servicio. Wow, y qué importante decir estoy al servicio, porque entonces cuando uno deja de estar todo el tiempo enfocado en uno mismo y yo, el individualismo, el de que lo único que importa son mis necesidades, mis cosas, y cuando te abres al resto del mundo, lo cual también te lo da mucho viajar, abrirte al mundo, viajar, conocer diferentes culturas, diferentes personas, y dices, ¿cómo puedo conocer más a esta persona? ¿O por qué esta persona se alejó de mí? Bueno, pues porque tal vez no estaba al servicio, porque tal vez no supe escuchar, o porque asumí muchas cosas, ¿no? Me encanta, me encanta. Te quiero hacer un par de preguntitas, a ver si no está así Sí. muy loco. La primera, o sea, tú las contestas en el orden que tú quieras. La primera es, ¿qué consejo le darías a un estudiante de Derecho que está indeciso o se siente inseguro de estudiar Derecho? Y dos, ¿qué consejo le darías a una persona común y corriente para mejorar su relación con los contratos y también con saber negociar, ¿no? Contratos, porque por ejemplo, a lo mejor en el caso de un trabajo, hemos aprendido que lo que nos den está bien, ¿no? Y a lo mejor nos dicen, tú trabajas 74 horas en el día, que de eso, bueno, no existe, pero trabajas las 24 horas del día y te damos 10 centavos, ¿no? Y tú dices, va, órale, y firmas el contrato, y a los 3 meses ya estás pero muerto, ya no puedes. Entonces también cómo podemos mediar eso y regularlo o negociar y decir, bueno, pues que sea beneficial para las dos partes, ¿no? Hay un término, ¿no? Que cuando es Sí, sí, que beneficial para... sea beneficio. Sí, es el esquema ganar-ganar, es decir, que no haya un esquema uno gana, el otro pierde, que es normalmente el sistema judicial, es decir, cuando vos llevas un conflicto al ámbito judicial, normalmente uno gana, el otro pierde, o en el mejor de los casos mitad cada uno, pero digamos no hay dos ganadores. Entonces, en el esquema ganar-ganar, en donde se utiliza mucho en la mediación, poder bucear un poco más en qué es lo que necesitan las partes. Hay un ejemplo que es muy gráfico, bueno, algunos de los que se dedican a esto seguramente deben conocer, pero hay un ejemplo que es muy gráfico. Si hay dos personas y hay una naranja y ambas partes reclaman esa naranja, y quizás hasta un ejemplo conocido también fuera del ámbito del derecho. Entonces, normalmente en el ámbito judicial lo que pasaría es que esa naranja se la queda una de las dos partes o como mucho la mitad de la naranja cada parte. En el esquema ganar-ganar, en la mediación, lo que nosotros tratamos de trabajar es en bucear en para qué necesita esa naranja esa persona. Uh-huh. Y eso te puede abrir un montón de posibilidades que no es que se la quede solo uno o que la mitad cada uno, porque por ejemplo uno lo puede querer para jugo y el otro lo puede querer para mermelada, y entonces el que lo usaba para jugo iba a tirar la cáscara y el que lo usaba para mermelada iba a tirar la pulpa. Entonces, en cambio de que uno se quede con la naranja y tire la cáscara y el otro se quede sin nada, que se quede con la pulpa el que quiere usarlo para el jugo y que se quede con la cáscara el que lo usa para la mermelada, y de esa manera cada uno se queda con la cantidad equivalente a una naranja, dependiendo de lo que necesitaba. Por eso es tan importante saber el para qué o qué necesita. Es muy importante. Entonces, saber qué quieren las partes y salir, esto es lo que yo hablaba hace un ratito de salir yo quiero una naranja, yo la quiero toda la naranja completa, porque la verdad es que ibas a tirar la cáscara. Entonces, si puede ser algo en este esquema ganar-ganar beneficioso para ambas partes, mucho mejor. Y otra de las cuestiones que en este esquema se trabaja son las emociones, que en el sistema
ganar-perder o en el sistema judicial, la realidad es que las emociones no se gestionan, se tratan otro tipo de cuestiones procesales o de derecho en sí mismo. En cambio, en este esquema o en este ámbito de mediación, o incluso antes de la mediación, y en esto que decías del consejo de una persona de cómo amigarse o cómo incorporar herramientas para su día a día, digamos, puede utilizarlo, esta herramienta de buscar qué es lo que necesito yo, qué es lo que necesita la otra parte, y buscar se llaman puntos de acuerdo en común o una agenda sobre la cual trabajar, porque no muchas veces las partes quieren exactamente, o sea, las posturas contrarias. Quizás uno quiere algo en este punto y el otro quiere algo en este punto, y entonces, digamos, no están en posiciones absolutamente contrarias. Entonces vos podés ceder este punto que en realidad no lo querías y este te lo puede ceder el otro que tampoco le interesaba y los dos se llevan lo que necesitaban. Eso, aprender a quizás ceder, pero no ceder con la connotación de que estoy perdiendo algo, sino con esa herramienta de decir, esto que me está pidiendo, ¿realmente a mí me interesaba o lo que yo estoy buscando es otra cosa? Porque si a mí no me interesaba, lo puedo utilizar como una herramienta y decir, ok, yo cedo en este punto, que es lo que me estás pidiendo, y te pido cedas en este otro, que es el que a mí me interesa. Y ahí sí lograr, ¿no?, que, digamos, que ambas partes se lleven algo que necesitaban. Y con respecto a qué le aconsejaría a un estudiante de Derecho que esté indeciso, lo primero que le aconsejaría es que trabaje lo antes posible para saber cuál es la realidad fuera digamos, cuál va a ser su trabajo, ¿no? Entonces, porque a mí me pasó que trabajé, digamos, en el último año de la carrera y entonces me impactó muchísimo darme cuenta que mi trabajo iba a ser algo que no iba conmigo. Entonces, quizás si ese impacto lo hubiese tenido antes, hubiese como, pero bueno, son los caminos, ¿no? Tampoco me duele o reniego de eso, porque eso también me llevó a donde estoy hoy. Pero si tuviese que darle un consejo, primero le tiene que gustar mucho, pero mucho, 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 le tiene que apasionar el derecho, es decir, tiene que estar abierto a los cambios porque el derecho cambia constantemente, bueno, como la vida misma, que fluye constantemente y no hay dos momentos iguales. El derecho va un poco más lento que la vida, pero igualmente tiene cambios constantes. Entonces, para personas que son sumamente estructuradas, que los cambios les cuesta, quizás eso lo tiene que tener muy en cuenta porque a cada rato hay cambios, ¿no? Y otra cosa que le aconsejaría es, el derecho crea realidades. Entonces, utilizarlo de manera creativa para poder encontrarle soluciones a las personas que lo vienen a buscar, o sea, porque después van a ser profesionales del derecho y le van a tener que acompañar a personas que tienen problemas, conflictos, y tienen que estar preparados para lidiar con conflictos todos los días, es decir, su trabajo va a ser los conflictos de los demás. Entonces, si hay alguien que está incómodo en presencia de un conflicto, y también le diría que preste mucha atención porque el resto de su vida va a estar en contacto con conflictos, ¿no? Pero bueno, y otro sí consejo que le daría a las personas es esta resignificación de lo que es un conflicto, es decir, quitarle esta connotación negativa como de problema, de carga, de choque entre dos partes y verlo como una oportunidad de cambio, porque siempre que hay un conflicto tenemos una oportunidad para cambiar las cosas, para que mejoren o para que cesen, pero es una oportunidad. Entonces, eso sí me gustaría. Ay, qué emoción. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento. Estuvo increíble esta plática, me encantó. De verdad me abriste un panorama y me cambiaste mucho la forma en la que yo veía el derecho.
porque pues Ay, gracias. yo siempre lo he visto de una manera muy técnica y muy así como, pues como cerrada, de, pues, sí, si te demando, me pagas, ¿no? Y si Sí. no me puedes pagar, te vas a la cárcel, ¿no? Entonces, es como que, bueno, me encantó que me abrieras un panorama distinto, eso me fascinó y de verdad te agradezco pues tu disponibilidad y que hayas querido estar en este espacio. Y pues si eres bienvenida siempre. Pues, Gracias, estoy muy agradecida por este espacio. no, al contrario, la agradecida soy yo. Me encanta lo que dijiste. Ya si pude lograr que, aunque sea, te dé curiosidad un poquito más, decir, esto, ¿cómo es que no es solamente en tribunales? Ya con eso me voy feliz. No te voy a decir que me voy a poner a estudiar el código penal, pero No, que tampoco tampoco busco que todo el mundo salga corriendo a estudiar los códigos y las leyes, pero pero sí esa inquietud. sí, sí me dejas con una maravillosa, pues, nueva forma de cómo relacionarme con las personas en cuanto a mis relaciones personales, interpersonales y profesionales, ¿no? Para tratar de llegar, o sea, para tratar de evitar que se llegue a, una, a un conflicto que está fuera de control. No tengo problemas con los conflictos, pero tengo problemas cuando no hay apertura para la negociación y cuando está desbordado el conflicto. Entonces, pues, muchas gracias, Pamela. Gracias a vos por esta invitación. Muchas gracias. Tus charlas son, les recomiendo a todos que sigan Uncomfortable Talks con Tessy, que bueno, siempre trata temas muy importantes y muy variados, así que muchas gracias. Gracias, cuídate mucho. Un Te mando un beso, abrazo fuerte. igualmente. Bye. Gracias.